esta vez me toca, cuando voy a los mítines de Andrés Manuel, siempre estoy abajo y siempre estoy diciendo, bueno, ¿y cuándo dejan de intervenir para que él hable? Ya estoy dando vueltas, cansado. Aquí afortunadamente están ustedes sentados, pero ahora es mi desquite. Ya sé, todos estamos esperando a Andrés Manuel, pero nos pidió a Elenita y a mí que hiciéramos esta presentación, que es una forma tradicional de echar a andar un libro. No sé en la mayoría de los casos cuán útil es, pero en este sí es útil porque es a la vez un acto político. De eso queda bien claro. Bueno, antes de entrar al tema, creo apropiado una consideración. En primer lugar, a mi juicio, es muy buena señal que un político, que por definición es un personaje de la vida activa, y vaya que si Andrés Manuel lo es, creo que es la única vida que tiene, la vida activa, se preocupe también por estudiar el pasado para entender el presente y otear nada más el futuro. En México abundan los políticos, incluidos algunos que llegaron a la presidencia, que se lanzan a la acción sin tener más que un precario conocimiento de las fuerzas que forjaron a este país en el que ellos se proponen actuar. Y bueno, tenemos unos todavía hoy vivitos y coleando a los que les podemos aplicar esta falta de conocimiento de su propio país. Pero pasemos ahora a la obra que se presenta, Neoporfirismo, que igual está muy bien el subtítulo y que lo usa en el epílogo, Hoy como ayer. Por lo menos casi hoy como ayer. Este no es un libro de un historiador, sino de un personaje político que busca claves en el pasado de México para entender el conjunto de los grandes temas, o más bien de los grandes problemas que caracterizan nuestro presente. Es por ello, por su interés político, que Andrés Manuel es muy selectivo en los puntos que aborda. Ya lo verán cuando lo lean. Desde el inicio y en numerosas ocasiones a lo largo de toda la obra, Andrés Manuel se refiere a Daniel Cosío Villegas y a su magna obra en 10 tomos, que es la Historia Moderna de México, especialmente su segunda parte, el Porfiriato, donde Cosío y sus colaboradores examinaron la vida política interna y externa, la social y la económica de México entre 1877 y 1911. Cosío se propuso en los años 50 estudiar a ese México, al de Juárez primero en la República Restaurada y al de Porfirio Díaz, al que estudia Andrés Manuel, como una forma de entender el fracaso de la Revolución de 1910. Fracaso que Cosío Villegas condensó en un ensayo que, por cierto, Andrés Manuel, cuando estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México, reeditó y andaba regalándole a todo el mundo, el de la crisis de México. Este lo escribió don Daniel en 47. Entonces, la idea de don Daniel es: voy a escudriñar en Juárez y en don Porfirio qué rayos pasó entonces para explicarme lo que está pasando ahora, en 47, en 50, hasta 60, que es cuando terminó sus trabajos. Pues bien, Andrés Manuel sigue por ese camino, ya no como historiador, sino como político, como un político que quiere entender la historia del país en el que está, y considera que para entender todos los puntos negros del México del siglo XX y lo que va del XXI, y que son muchos puntos, hay que remontarse al Porfiriato. Desde esta perspectiva, es en los años dominados por la figura del general Díaz, al que Andrés Manuel siempre llama Porfirio. Nada de don Porfirio, nada de general ni de presidente, a secas. Es ahí donde los actuales males políticos de México adquirieron la forma en que han llegado hasta nosotros. No es que vengan de entonces,
También Andrés Manuel lo acepta, admite y dice: Porfirio, como es obvio, no inventó todas las prácticas autoritarias y estas tampoco surgieron de la nada, muchas venían de tiempo atrás. Nos lo dice, pero hasta ahí se queda. Él va básicamente a poner en la banquillo de los acusados a Porfirio Díaz. Se ve que Andrés Manuel estaba realmente de humor ni en condiciones para explorar esos antecedentes que pueden ser desde prehispánicos. Se lanza duro y derechito contra Porfirio Díaz y no le da ningún respiro, ni una sola concesión. La decisión de Andrés Manuel de centrarse en el porfiriato como antecedente de nuestra problemática es muy atinada, a mi juicio. Y es que esos 3 decenios porfiristas fue la época en que realmente el México independiente tuvo su primer régimen político propiamente dicho, es decir, un conjunto más o menos coherente de instituciones que permitieron a un grupo ejercer el poder en todo el territorio. Todo lo que hubo antes, desde Iturbide en el momento de la independencia, incluyendo Juárez, a quien Andrés Manuel ha trabajado y respeta mucho, no lograron conseguir un régimen. El primer régimen político del México independiente es ese que decidió estudiar Andrés Manuel. Ahora bien, y este es el meollo de la obra, prácticamente la mayoría de los problemas que Andrés Manuel detecta en el porfiriato no se acaban con la caída de ese régimen. Van a reaparecer con algunos cambios en el régimen que nació de la Revolución de 1910 y con otros cambios secundarios fueron puestos al día y siguen vigentes hoy. Así pues, en conclusión, su república simulada, así es como le llama al porfiriato, no es muy diferente en su simulación de la república neoliberal de la actualidad. Se puede decir que en 1911 el Ipiranga se llevó solo físicamente al dictador, pero su espíritu se resistió a dejar México y resulta que sigue entre nosotros. Pero veamos en concreto en dónde sigue vivo el porfirismo, en qué consiste el neoporfirismo del que habla Andrés Manuel. En primer lugar, en la forma como se toma el poder. Se toma por la fuerza y nada más, y por la anulación de todas las alternativas. Ahí se mete Andrés Manuel a ver a Sebastián Lerdo de Tejada y a José María Iglesias, las otras posibilidades, las otras opciones. No hubo posibilidades en realidad. La fuerza, pues, es el origen del porfiriato y la fuerza es el origen del PNR en 1929, es decir, del abuelo del PRI. Lo tomó el poder por la fuerza revolucionaria, pero es la fuerza. Y por la fuerza se sigue sosteniendo después. Ese es el primer punto. El otro es el afianzamiento del poder, el segundo, por la vía de la dupla que también conocemos: represión, incluida la eliminación física de los oponentes, y cooptación, es decir, la compra de la voluntad política del otro. Ambos instrumentos los usó Díaz y los usó a fondo. Y lo siguen usando sus sucesores, aunque con diferentes grados y diferentes modalidades. Pero ese es el segundo punto. Primero, la fuerza para tomar el poder y mantenerlo. Segundo, el afianzamiento por esta doble vía, represión y cooptación. El tercer punto sería la adulteración del proceso electoral. Las elecciones como forma, pero no necesariamente como contenido. Vienen de antes de don Porfirio, desde luego, pero ahí se perfeccionan. Y de aquí se desprende otra práctica que Andrés Manuel ve una y otra vez en el porfiriato: el dedazo. El dedazo como método para designar gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jefes políticos, todo el conjunto de la clase política. El cuarto punto que Andrés Manuel va viendo a lo largo del libro es la capacidad que tuvo el porfiriato y la voluntad que tuvo de controlar los medios de comunicación, es decir, la prensa de entonces. La controló usando estos dos métodos, el de la cooptación y la represión, comprando y reprimiendo.
pero ese sigue más o menos igual. Hoy ya no es nada más la prensa, ahora es todo el arco iris, la radio y la televisión incluida. El siguiente punto, que sería el quinto, que se mete hasta el fondo Andrés Manuel, es el centralismo. Toda decisión importante en el porfiriato se tomaba en el centro y solo se dejaba lo secundario para los estados. Puede ser que algo haya cambiado en ese campo, por lo menos, y eso sí le tocó muy de cerquita a Andrés Manuel, desde que Madrazo se le insubordinó a Zedillo. Ahí sí, a Porfirio Díaz no se le hubiera insubordinado así, pero la esencia sigue. El federalismo aún tiene mucho que andar. Luego vienen los intentos de la oposición, otro tema que por fuerza le llega a Andrés Manuel y a muchos más. Los intentos por enfrentar ese poder que llegó por la fuerza, que se queda por la vía de represión y cooptación, enfrentarlo por la vía de la legalidad. La oposición quiere hacerse oír. Aquí está una y otra vez en el libro, los héroes de Andrés Manuel, en particular en la prensa, pero también en esas pequeñas organizaciones políticas. Quisieron ir por la buena, incluyendo a Madero. No fue posible. Desde el poder ni los oyen ni los ven. Entonces quedamos en el siguiente punto, que ese sí nos llega y lo desmenuza Andrés Manuel con nombres como le gusta a él: la oligarquía. Díaz recreó la oligarquía mexicana, venía de la colonia, desde luego, pero la independencia la deshizo parcialmente, entonces Díaz la volvió a crear. La Revolución Mexicana la acabó, la debilitó, y ahora la posrevolución la vuelve a recrear. En este proceso, la relación de los oligarcas nacionales y extranjeros con el poder político es fundamental. Aquí están las razones por las cuales alguien se quedó con los ferrocarriles o con el petróleo o con las obras públicas para mejorar tal o cual puerto o tal o cual canal del desagüe, etc. Entonces queda claro para Andrés Manuel en el porfiriato, y nos lo manda derechito ahora: esta oligarquía solo se explica, o básicamente, para no ser injustos, puede ser que haya una excepción, se explica por la vía de la relación con el poder. Por la relación directa con Porfirio Díaz se hicieron los nuevos latifundistas de la época, Terrazas, por ejemplo, los banqueros, las empresas mineras, las ferroviarias, las petroleras, los contratistas, y nos dice Andrés Manuel, casi no necesitaba decirlo, nada más lo deja allí, pues es lo mismo ahora. Sigue el papel clave de la inversión extranjera, de la norteamericana y de la europea, y el papel clave de los intermediarios mexicanos. Ellos no tienen ni capital ni muchas ideas, pero tienen la llave para llegar a la oficina adecuada y pedir la concesión adecuada. Bueno, ya ahora, incluso en este día, con oceanografía, pues ya no tenemos más que decir, pero la historia del siglo XIX, de principios del XX en el porfiriato, se va a volver a repetir, no ha cambiado. Está la corrupción en el manejo del poder público. Y está la extrema desigualdad social. El porfiriato, nos dice Andrés Manuel, y creo que no hay mucho que pueda uno rebatirlo, dice: nunca fue un proyecto de nación. No fue entonces, y posiblemente, si se lo preguntamos a Andrés Manuel, pues tampoco ahora. No hay proyecto de nación porque no se incluye a la nación. El ejercicio del poder es nada más para una parte, no para el todo. Hay dos características del porfiriato que ya no se transmitieron al sistema actual, aunque sí hubo intentos
por mantenerlas. El ejercer el poder tras el trono es el primero. Andrés Manuel se mete mucho para ver cómo el presidente saliente Porfirio Díaz hace todo lo necesario para que el sucesor, su compadre, el general González, termine por arruinarse. Nunca deja el poder Díaz. Hay una dualidad. Esa dualidad también se volvió a repetir en el sistema revolucionario. Ahí está Obregón frente a Calles. Nunca se salió Obregón una vez que entró al poder. Hubo una diarquía con Calles. Y Calles, pues desde luego que no dejó a sus tres sucesores en paz, a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Fue necesario que Cárdenas lo echara fuera. Entonces, este ejercicio del poder tras el trono se presenta después en el régimen revolucionario y va desapareciendo. Yo no sé qué diría Andrés Manuel, porque él le tiene una particular inclinación por Carlos Salinas, y entonces diría que aquí sigue. Yo digo que ya no está, porque él diría, aquí está. El otro punto en el que ya no hay duda, en donde sí se quebró, y se quebró en realidad para mal, es la no reelección. Con Obregón fue un hecho, después de su asesinato ya no hay. ¿Hasta qué punto hay un intento de reelección con Alemán, con Echeverría o con Salinas? Son puras conjeturas. Pero el hecho de haber superado la reelección constante, ese hecho que lleva a Madero, aquí lo pone Andrés Manuel, la cita de un sábado que tiene Madero con Díaz, y dice: me encontré ya hecho un vejestorio, ya no lo respetaba, ya estaba fuera de su lugar. Esa de la no reelección es el gran secreto del nuevo autoritarismo. A la hora de cambiar cada sexenio de personaje, pero no de esencia, ya no le puede pasar lo que a don Porfirio. Ahora son muy jovencitos todos, es el secreto de la eterna juventud. Entonces aquí hay algo, hubo un cambio. El neoporfirismo no tiene a Porfirio, tiene su esencia, pero ya no el apego a su persona. No voy a tomar más tiempo, pero hay otros temas interesantes a discutir por su importancia. No están aquí de manera clara. Andrés Manuel nos dice una y otra vez cómo el ejército porfirista, sobre todo en su primera etapa, casi no tratas a los rurales, Andrés Manuel, que eran pues lo que Mondragón y Calvo lo querían. Pero el papel del ejército en el neoporfirismo, ¿cuál es su papel? En el porfirismo, sobre todo en el inicial, Andrés Manuel le da muchísimo peso al ejército. El ejército aquí, el ejército allá, el ejército hace elecciones, el ejército reprime, el ejército. En el neoporfirismo ya no aparece tanto el ejército. Y hay otro tema, Andrés Manuel, que sería interesante, que a lo mejor no es necesario, porque topar con él es difícil: la iglesia. La iglesia está en el porfiriato. Vaya que si está, pues si por eso sale el Partido Liberal. ¿Dónde anda ahora el neoporfirismo? Tengo mis sospechas, Andrés Manuel, de que por aquí anda. Entonces, lo que no tuvo el porfirismo y la revolución sí, lo que permitió al neoporfirismo que finalmente no se fuera en el Ipiranga, es un partido de Estado. El porfiriato no podía tener un partido de Estado porque la personalidad de don Porfirio era tan fuerte, y ahí lo discute Andrés Manuel en estos momentos en que ya se va, no se va, sí se va, no se va, no se fue, hasta que lo fueron. Lo que nunca tuvo el porfiriato fueron bases organizadas en los sectores populares, y eso el neoporfirismo, para bien y para mal, sí las tiene.
Y finalmente, aquí Andrés Manuel, es que esta frase es buenísima. Aquí es donde salvas al porfirismo y le das duro al neoporfirismo. Dice, la corrupción hoy en el siglo XXI es la principal función del Estado. Esa frase no se la dices a Porfirio Díaz, se las dices a los de ahora. En ese sentido, hemos sido para atrás. Quiero cerrar esta intervención planteándole un problema a nuestro autor y a nosotros mismos. Es muy claro, Andrés Manuel, en la forma como cayó el porfirismo. Cayó aunque tuvo la posibilidad, se abrieron varias veces las posibilidades de la negociación, de no llegar hasta el extremo. Y tú, como dice Elenita al final, dices la no violencia. ¿Era posible acabar con el porfirismo sin violencia? Lo dejo ahí.